tardes, hermanos, bendiciones para todos. En este nuevo domingo le damos las gracias a Dios porque Él nos permite poder estar presentes con los hermanos, con las hermanas, que nos reunimos por la fe que cada uno de nosotros tiene en el Señor Jesucristo y en su Evangelio. Así que les digo también a los hermanos que nos escuchan por internet, que tenemos por YouTube, el canal se llama Pueblo Santo 1977. Allí se suben a ese canal todas las prédicas que domingo a domingo se hacen. Y bueno, ahí los hermanos, las hermanas pueden entrar en ese canal, Pueblo Santo 1977, y ahí hay muchas prédicas con una enseñanza, pienso, única, porque Pueblo Santo ha nacido por una determinación de Dios y hoy somos protagonistas. Así como el apóstol Pablo les decía en aquel momento en sus cartas, él estaba por la defensa del Evangelio. Pueblo Santo de la misma manera está por la defensa del Evangelio. Es defender el Evangelio. Creer, la mayoría de las personas creen en el Señor, creen en el Padre, creen en el Hijo, creen en el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo decía a esa gente que también creía en Dios que él estaba por la defensa del Evangelio. Quiere decir que el Evangelio que él lo predicó y lo predicó el Señor Jesucristo, dice que uno solo es. Y que ese Evangelio no da lugar a diferentes interpretaciones. No da lugar a que el hombre tome el lugar de Dios. El Señor se presenta como el Maestro. Y el mismo Maestro que es Jesús, que es el Señor, dice que nosotros no nos hagamos muchos maestros, porque uno es el Maestro que es el Cristo. Y eso todos los predicadores lo saben. Sin embargo, se ha multiplicado de tal manera las diferentes organizaciones que creen en el Señor, que unas tienen variadas doctrinas. Unos creen de una manera y otros creen de otra manera. Como antes, en el tiempo cuando el Señor Jesucristo tenía que venir y vino, mandó a Juan el Bautista para allanar el camino del Señor. Estoy haciendo un repaso para que la gente que nos está escuchando también por internet pueda tener un conocimiento también de lo que es el Pueblo Santo, más allá de las prédicas. El Pueblo Santo es una determinación de Dios que que está para defender el Evangelio, como lo defendieron los enviados del Señor. En el tiempo les comentaba que tenía que venir el Señor, estaba escrito acerca de la venida de Juan el Bautista. En aquel momento había muchas sectas. Unos eran fariseos, otros eran escribas, otros eran samaritanos, había muchas religiones. Y Juan el Bautista hizo un trabajo de unidad. Terminó con esas diferencias que habían en cuanto al entendimiento del Evangelio. Porque si bien ellos creían en la ley, no obedecían a la ley de Dios. Y de ahí que había muchas sectas. Hoy de la misma manera, no se llaman sectas, pero es lo mismo.
son iglesias. Entonces el pastor, el sacerdote o el que tiene la vocación de servir, se arma una iglesia o empieza a enseñar de acuerdo a lo que va entendiendo, se va haciendo las diferentes divisiones. Y hoy mucha gente, a causa de estas religiones que hay, ha perdido mucho la fe, porque no sabe ni quién tiene la verdad del Evangelio. No saben, porque dicen, voy a estar un tiempo en este lugar porque me parecen que habla bien, me parece que la obra que hace es buena, y se queda la persona un tiempo en ese lugar hasta que se da cuenta que no es lo que no le llena del todo sus expectativas, y va a otra iglesia, y así sucesivamente va pasando de iglesia en iglesia. Y el Señor no dejó las iglesias, no las dejó. El Señor dejó un solo evangelio. Y los discípulos y los apóstoles y los que Él envió trabajaban en defensa de ese evangelio. Y el Espíritu Santo era con ellos y los guiaba a un evangelio que realmente le daba la seguridad de la vida para su alma. Hoy en día la vida de las almas está en las iglesias, porque Dios quiso que por el evangelio las almas fuesen salvas. Lo determinó así. Entonces, la gente cree que yendo a una iglesia, su alma va a ser salva. Y no es así. Lo que va a ser salvo a la hermana, al hermano, es la fe que pueda tener, que es un don de Dios, y el evangelio, que uno solo es. Ese evangelio le va a dar la seguridad a esa alma, a ese hermano, a esa hermana. Entonces, hoy voy a tener un tema, o continuar un tema que ya venía en otros domingos predicando o enseñando o aclarando lo que Dios pone en este pueblo santo, que es algo que es una determinación de Dios y que tenía que nacer y nació, y está también trabajando por la defensa del Evangelio y por la defensa de las almas que están divididas, que en división, en disensión, no hereda la promesa, no puede heredar la promesa de la vida para su alma. Entonces, Pueblo Santo tiene eso de volver al Evangelio verdadero, al Evangelio que Jesucristo predicó, que predicaron sus discípulos, donde no había diferencias, donde los discípulos no tomaban nada para sí. Hoy en día el que predica se engrandece de tal manera que domina y manda, porque las religiones tienen tanto poder que compran instituciones, compran hospitales, compran colegios, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero es así. Y se hacen hombres fuertes en lo económico, fuertes. Y el creyente que cree en ello ni siquiera los puede ver, porque para tener una conversación con ese consagrado tiene que sacar día y hora, y quizás le dé o quizás no le dé. Pero el Evangelio del Señor Jesucristo nos muestra otra cosa que la que el hombre ha hecho. Entonces hoy voy a ir a San Mateo, que San Mateo lo han leído y es predicado y ha sido predicado en todas las iglesias por diferentes pastores, sacerdotes. Entonces vamos a ir a San Mateo, el capítulo 6,
comenzando el versículo 19. Esto es Jesucristo hablando a los discípulos, pero también le hablaba a mucha gente que lo seguía. Si ustedes ven arriba en la Biblia dice el Sermón del Monte. Jesús les enseñaba a todos, pero para sus discípulos no les ocultaba nada. Les hablaba con un entendimiento que pertenece al Evangelio, que es ordenado, y ellos, los discípulos, lo acataron, lo encarnaron, lo predicaron, obraron, le dieron lugar al Espíritu Santo y la obra se hizo. Y el Señor nos manda a nosotros a que no sobreedifiquemos sobre las disensiones o sobre las sectas, sino que sobreedifiquemos sobre los fundamentos que son los discípulos, que son los apóstoles, que es el Evangelio que Jesús trajo del cielo para darnos una esperanza a cada uno de nosotros. Entonces dice en la página 10 del Nuevo Testamento, para buscarlo más fácil, más rápido, el capítulo 6, versículo 19. Y esto les decía a la gente, pero principalmente a sus discípulos. Porque ¿qué pasa? Ahora yo voy a leer un texto, lo voy a leer ya, y lo vamos a desmenuzar, lo vamos a tratar de que Dios nos ayude a poder entenderlo. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Repito, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Esto le decía el Señor a sus discípulos en una enseñanza única que pertenece al Evangelio. Los pastores de las diferentes organizaciones le leen este texto a la gente que está sentada ahí, como ahora hay muchos, y le trasladan este texto a la hermana o al hermano. Como dice el Señor, le ponen cargas pesadas donde ni siquiera ellos las pueden llevar o sostener. Entonces, este texto se lo leen a la hermana o al hermano y le dicen: pero ¿para qué querés la plata? ¿Para qué querés la propiedad si no te la vas a llevar? ¿Para qué? Dámela, que yo hago una obra. Yo hago una obra de ayudar a los pobres, de ayudar al huérfano, de ayudar a quien lo necesite. Y el hermano o la hermana ve que la iglesia o la secta de repente hace las obras. ¿Cómo no? Las hace. Pero no es conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es conforme, no es ordenado eso que hacen. Entonces, si nosotros leemos este texto y lo leemos bien, y leemos a quién les está hablando a sus discípulos, que son los que tenían que llevar el Evangelio verdadero, que tenían que llevar la doctrina verdadera. Primer requisito: no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué es lo que hace el predicador, el pastor, el sacerdote? ¿Qué es lo que hace sino hacer tesoros en la tierra? Tienen grandes edificios, buscan la montaña más alta para llevar el santo o la cruz, o los hacen caminar por los cerros, otros, para que vayan y le pidan algo a algo que ellos hicieron. O les dicen que traen el agua de Jerusalén, que está bendita.
o la arena o el aceite. Y la gente cree porque tiene fe en el Señor, pero está siendo engañada. Y Pueblo Santo está por la defensa del Evangelio, sin interés ninguno de nadie. Está para hacer una obra prometida por el Señor directamente. Por eso la prédica, leyendo lo mismo, damos otra luz para que la gente pueda entender y pueda recuperar lo que se perdió, volver a esos fundamentos del Evangelio, porque el Señor no va a venir otra vez. Me refiero a que no va a venir a morir por cada uno de nosotros como ya lo hizo. El Señor dejó su Evangelio para que a través de ese Evangelio nosotros recibamos o tengamos la esperanza de la vida para nuestra alma. Y también con eso, ligado al Evangelio, la manifestación de su Santo Espíritu, que el hombre la desconoce porque se nombran entre ellos. Y le quitó el lugar al Espíritu Santo. Parecería que el Espíritu Santo no existiera. Sin embargo, nosotros leemos la Biblia, leemos el Evangelio y el Espíritu Santo es verdadero, que tiene un trabajo que hacer, que está a favor del Evangelio, que está a favor de las almas. Bueno, sigo con el tema de hoy. Que Dios nos ayude para poder entender, los que estamos acá y los que nos están escuchando por internet, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte. Esto es un llamado a una reflexión para todo aquel que dice que cree en Dios. Bueno, pongamos nuestro corazón, pongamos nuestro entendimiento, pongamos nuestra humildad en Dios, no en los hombres. Si bien es necesario los predicadores, pero también el Señor dice que el que crea en el Señor tiene que ver cómo nos conducen, o sea, cómo es el predicador, cómo conduce a la gente, a las almas. ¿Cómo las conduce? Si las conduce en el Evangelio del Señor, o va por otro lado, o está todo misturado. Entonces, el Señor les dice a sus discípulos: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Como primer mandamiento para los discípulos. Y lo puedo decir con esta seguridad. ¿Por qué? Porque vamos a ir, damos vuelta 2 páginas nomás, vamos a ir a la página 14 para leer, para corroborar esto que estoy tratando de explicar y confirmar, como que les da como un primer mandamiento a sus discípulos de no tomar nada, de no hacer tesoros en la tierra. Entonces vamos a ir al capítulo 10 y el versículo 9. Podemos leer el 7, desde el 7. Dice, esto les decía el mismo Señor Jesucristo a sus discípulos. Y yendo, dice, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado porque era el Hijo de Dios que venía, que estaba cerca, que tomó vida y que estuvo y que trajo este evangelio del cielo. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. En el 9 dice, a lo que voy a confirmar con lo que le estaba diciendo. Esto es una enseñanza útil del Maestro Jesucristo, una enseñanza útil que pertenece al Evangelio. Dice, no aprestéis
oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas. ¿Qué les decía acá cuando le leí? En el capítulo 6, versículo 19, les dice a sus discípulos: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Y acá cuando los manda a predicar el Evangelio, les dice nuevamente: no aprestéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas. Ya no eran monederos como la gente tiene, bolsas. Porque el que no fuera de esta manera, como ellos lo hicieron, se ve hoy en día el crecimiento que han tenido. Ellos han apretado no solamente en bolsas, en bancos. En bancos atesoran las riquezas que vienen de mucho tiempo, acumulando riqueza. Y ya hemos hablado de estas riquezas que ellos tienen en otras prédicas, y no voy a repetir en este momento, pero da para pensar muchísimo, porque no somos ajenos a lo que vemos. Bancos con riqueza, porque ellos predicando al maestro, atesoraron en bolsas lo que les mandó a sus discípulos que no lo hicieran, y ellos no lo hicieron porque está escrito que no lo hicieron. Ellos lo hicieron y atesoraron riqueza y riqueza y riqueza. Y hoy mandan, como en otras prédicas dije, mandan presidentes, mandan naciones, continentes. Sabemos que hay 5, pero mandan, no tengo duda, porque el que está detrás de todo esto es alguien que no lo vemos, pero el Señor nos dijo que estaba, y es el diablo, que rige a todas estas divisiones y las mantiene divididas y con beneficios. Las tienen divididas y con beneficios. Y el creyente que va porque cree en el Señor Jesús está poniendo en juego su alma. En este momento, al haber nacido pueblo santo y tener esta palabra prometida por el mismo Dios, por el mismo Maestro, que dijo que este evangelio que pertenece a Él, pero que es del reino, iba a ser predicado nuevamente por testimonio antes que Él venga. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga, como dice la Escritura. El que tiene oídos para oír, oiga, porque esta es una palabra prometida de amor y de verdad, que lo que pretende es lo mismo que pretende el Señor por el Evangelio, la vida para el alma del hermano, de la hermana, de quien dice creer en el Señor, ¿no? O en Dios. Ese es el todo del todo. Pero ha venido desde un tiempo largo hasta ahora predicando a un maestro, pero misturado con la obra de disensión, de oposición. Entonces la gente está empobrecida, la gente está confundida, ya muchos han perdido la fe, porque dicen, ¿a dónde voy a ir? Aquel dice que tiene verdad, aquel otro también, pero no, veo que no está bien. Dios dice, no te hagas imagen de mí, porque a mí nadie me vio. Y el pastor o el sacerdote o quien sea que predique va y manda a la persona que le pida a un santo, a una virgen, a lo que sea.
Hay pastores que predican para los empresarios. Parecería que el Evangelio fuese diferente para las personas. Hay pastores que predican, que tienen una prédica para los empresarios y una oración especial para los empresarios. Hay pastores que le predican y le hacen la oración para los que no tienen trabajo, para los que tienen problemas de salud, y así sucesivamente. Todos conocemos de eso, todos. Nadie está ajeno a lo que estoy hablando. Tienen prédicas para los que quieren tener más riquezas. Tienen oraciones especiales, largas oraciones especiales y promesas mentirosas. Como que Dios los va a ayudar a través de la oración o a través de ellos, y es mentira. Porque de acuerdo al Evangelio es mentira. Entonces, mucho hay para hablar de lo que se ha hecho con el nombre del Maestro, con el nombre de Jesús. Pero pueblo santo, como los discípulos, como el apóstol Pablo, por la defensa del Evangelio. Las prédicas no son lisonjeras, no son para meternos o tratar de sacar algo de algún hermano, alguna hermana, a un corazón generoso que pueda tener el hermano o la hermana para que nos dé. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Las prédicas son al entendimiento de cada persona, para que la persona que dice que cree en Dios pueda discernir lo que estamos hablando y ajustarse, buscarlo en el Evangelio, a ver si estamos hablando mal o estamos hablando bien. La gente va a tener que decidir, porque lo que está en juego es el alma de la persona. Que Dios nos ayude a poder entender estas cosas que aparentemente son simples, pero son difíciles de que la persona lo haga, por más que diga que crea en Dios. Por eso le damos lugar no al hombre que habla, sino a Dios que todo lo puede hacer, y a su Santo Espíritu que tiene un trabajo que hacer. Entonces, en el versículo 10 les dice el maestro a los discípulos, dice, ya lo había leído. Vamos a ir nuevamente a donde comencé. Capítulo 6, versículo 19, y voy a seguir con el 20. En el 20 dice, mas haceos tesoros en el cielo, dice, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Haced tesoros en el cielo. ¿Cuál sería la promesa para ellos cumpliendo estos mandamientos? El cielo. ¿Cuál es la promesa para todo aquel que cree en Él? ¿No es para el cielo también? Nuestra alma no tiene la promesa para el cielo. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes y darnos cuenta que la promesa tanto para ellos como para nosotros es la misma, de acuerdo al Evangelio. Es la misma. Ellos tienen un trabajo que hacer porque el Señor los determinó a sus discípulos para que predicasen, para que adoctrinasen, pero ¿cuál es el resultado de ellos?
si no es la vida también para el cielo? Como también la nuestra es para el cielo, es la misma. No tomando oro, ni piedras preciosas, ni aventajando a ningún hermano o alguna hermana, como vemos que hasta el día de hoy lo han hecho. Algunos por ignorancia, otros sabiendo lo que hacen y no les importa. Pero tengo una cosa que es segura, porque lo dijo el Señor, que el que vino para dividir y vino para esparcir y para oponerse es el diablo. Y detrás de todas estas divisiones el diablo está. Sigo. Dice el 21. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. O sea que él sabía. Lo voy a leer de corrido, así podemos entender más. Les dice el Señor a sus discípulos: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si el tesoro que ellos tenían era Dios, Dios iba a estar en su corazón. Dios iba a estar. Ellos amaron al Señor. Sus discípulos lo amaron, le obedecieron, sabían que era el Hijo de Dios, sabían que el Padre lo había enviado. Sabían. Y el Señor les dice, ellos obedecieron al Señor. Por eso repito, dice el 21, porque donde estuviere vuestro tesoro. ¿Quién era el tesoro de los discípulos si no era el Señor? Que era por sobre todas las cosas. Porque acá, viendo las palabras, podemos pensar que tesoro en riqueza, como anteriormente sí hablaba de la riqueza. Que les decía, no hagáis tesoros en la tierra. Tesoros en la tierra se refiere justamente a la riqueza. Pero en este caso, acá, dice, se refiere al tesoro de ellos. ¿Cuál era el tesoro de ellos? ¿Cuál tendría que ser nuestro tesoro también? Porque nosotros estamos todos de paso y nada nos vamos a llevar. Aún tengamos riqueza acumulada, nada nos vamos a llevar. Entonces, ¿dónde tendría que estar nuestro corazón? ¿En la riqueza o en el Señor que decimos que creemos en Él? Interrogantes para todo aquel que está escuchando ahora y los que nos escuchan por internet. ¿Qué es lo que cuando una persona dice que cree en Dios, quiere que su alma sea salva por el mismo Dios? Entonces, ¿dónde tendría que estar nuestro tesoro? ¿Quién sería nuestro tesoro? Por eso el Señor les dice eso como una frase o para dar luz, entendimiento. Acá hay luz. Porque acá se puede interpretar de otra manera, pero de acuerdo al Evangelio que tiene un orden, tenemos que interpretarlo como es el orden del Evangelio. Porque la promesa para los discípulos era el cielo, como también la tenemos nosotros. Entonces el Señor les dice, porque donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El tesoro de ellos era el Señor. Su corazón era para agradar a Dios en todo. Murieron pobres, azotados, apedreados, de frío. ¿Dónde estaba su corazón? ¿Cuál era el tesoro de su corazón? Sino obedecer al Dios a quien habían creído.
Entonces dice, también por el otro lado, ¿dónde puede estar el corazón del rico? Sino en su tesoro, su dinero, que no lo puede llevar. Las grandes organizaciones que hay, que dominan las masas, ¿qué van a hacer con todo ese dinero? Porque por ahora se lo van pasando mano en mano. Porque cuando muere un papa, la silla la hereda otro papa. Y el dinero acumulado que viene siendo acumulado durante mucho tiempo no se reparte con nadie. Las riquezas quedan ahí. Pero cuando venga el Señor realmente, ¿qué va a hacer de esas riquezas? ¿Las podrán seguir acumulando? No. Entonces, que Dios nos ayude a poder entender todas estas cosas. Dice, es claro, en el 21 dice, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El tesoro de sus discípulos era el Señor, era Dios, su corazón estaban con ellos. No le importaba pasar frío, no le importaba que lo tiren, que lo arrojen a la fosa de los leones, no le importaba meterse en una cueva o lo que sea, sufrir naufragio, etcétera, 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 que leyendo la Biblia sabemos todo lo que pasa, todas las cosas, o sea, que pasaron, ¿no? Los apóstoles, los discípulos, quienes llevaban el evangelio de verdad, que tenían el tesoro de ellos era el Señor y su corazón era de Él. No eran acumuladores de riquezas, porque si no la Biblia nos diría. Y la Biblia, si los discípulos hubieran sido acumuladores de riqueza, estaría bárbaro, porque los pastores y los sacerdotes lo único que han hecho es acumular riqueza. Entonces estarían justificados, pero no lo están justificados, porque el Evangelio, que uno solo es, se contradice con la obra que ellos hicieron. Entonces, Pueblo Santo está por la defensa del Evangelio. En el 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Otra, como algo escondido ahí en esas palabras. Yo entiendo, de acuerdo a lo que leo y de acuerdo al orden del Evangelio, que cuando dice acá que la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿quién es la luz? Que también está en el Evangelio. ¿Quién es la luz sino Jesús, que vino como la luz del mundo? Vino a alumbrar a toda criatura que viene a este mundo. Jesús, si nuestro ojo es bueno, dice que la lámpara, no el ojo, la lámpara, que es el Señor. Repito el texto. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Como dice en el versículo anterior, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Ellos tenían a Jesús y a Dios como tesoro y lo tenían en su corazón. Bueno, si nuestro ojo es bueno, porque esto le está hablando a sus discípulos, que son los que van a predicar y van a dar la salvación para el alma, no a cualquier persona. Y eso es lo que hay que separar.
Le está diciendo a sus discípulos. Entonces dice, si el ojo del discípulo es malo, todo el cuerpo va a ser tenebroso. Pero si su ojo es, dice en el 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si ellos tienen los ojos puestos en el Señor es la lámpara. El Señor los va a bendecir, los va a iluminar, los va a acompañar, los va a asistir. La lámpara del cuerpo es el ojo. Del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, si fuere bueno, si fuere limpio, todo tu cuerpo será luminoso, será en él. Los discípulos lo dieron todo. Para el mundo eran despreciados, pero ellos estaban con la lámpara, con sus ojos puestos en Dios, en lo que no se ve, y ellos creen, a pesar que ellos estuvieron con el Señor. Pero digo, no me refiero solo a sus discípulos, sino a todos los enviados, desde un principio. Entonces dice, en el 23 dice, mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. O sea que si mi ojo, como discípulo, porque él está hablando a los discípulos, si mi ojo es codicioso, ¿qué pasó hasta el día de hoy? Acumularon riquezas. Todo el cuerpo es tenebroso, dice. Repito, el 23 dice, mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre, ya no dice así que tu ojo, la lumbre, así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Como preguntando. ¿Por qué? Porque está la luz y están las tinieblas. ¿Obedecen a Dios o no? Si tu ojo fuere bueno, iluminará todo, será como una lámpara iluminada. Si el ojo fuere malo, ahí está, será tenebroso todo. El ojo malo tiene codicia, tiene corrupción, tiene la obra de la carne, que es disensión, que es oposición. ¿Cuántos pastores, diciendo ser discípulos, han hecho todo esto que estamos hablando? Entonces el ojo era malo y su cuerpo tenebroso. Porque hay profundidad en las palabras que el Señor le dice a sus discípulos. El discípulo que tiene el ojo malo obedece a las tinieblas. ¿Y qué pasó con los que llevan el Evangelio de Jesucristo hasta ahora? Reina la división, reina la disensión. O sea que los que predicaron no tenían, el tesoro de su corazón no era Dios, no era Jesús, era tenebroso, era oscuro. Repito el 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso, como los discípulos. Ahora, mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Toda tu obra será tenebrosa. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, o sea, es diablo, es la obra de la carne, es engañar, como sabemos, el engaño que hay a través de los pastores, pastoras, sacerdotes, etcétera, etcétera. Bueno, hoy estamos entendiendo un poco más. Dios nos está ayudando a poder entender estos textos que están repetidos y repasados así por cualquier pastor, por cualquier sacerdote en cada domingo o día de reunión. Porque los evangelios los han
leído y enseñado, pero no conforme al verdadero evangelio que pertenece a Jesús. No, conforme a ellos. Porque esto que estamos leyendo, que el Señor les dice que no prestes ni oro, ni alforja, ni nada, ni cobre, ni nada, se lo dice a los discípulos. No se lo dice a la gente que cree en Dios. A ellos, para que ellos sean ejemplos de los que creen, de los que van a venir a creer por ellos. Porque ¿cómo creeríamos que el pobre cada vez está más pobre? ¿Y cuántos necesitados hay? ¿Y cuánta riqueza ellos tienen acumulada? Tenemos que darnos cuenta. El Evangelio uno solo es. Si nosotros, parecería que la gente se ha despreocupado de leer la Biblia y se ha descansado, por decir de alguna manera, en la palabra del predicador que le habla bonito, que tiene facilidad de palabra, que están entrenados para hablar y convencer, son como políticos que tienen una parlería diferente porque ellos quieren lograr el objetivo. Eso es, disfrazados. Entonces el Señor les decía a sus discípulos así clarito, de esa manera. Y estos que predican le dicen al hermano o a la hermana que ¿para qué quieren riqueza? Si se van a morir mañana o luego o dentro de unos años, démenla a mí que yo hago obras. Ahora, me voy a detener a hablar también en esas obras que ellos hacen. Porque esas obras también son engañosas. Porque como les decía en el principio del comienzo de esta palabra, ellos, la gente que le da, ve que la organización o la iglesia o la secta hace alguna donación, hace alguna cosa, pero hacen de lo que ellos le dan, no de lo que ellos tienen. Y ahí está la diferencia. Yo le digo a todos con quien tengo oportunidad de hablar, sea en el trabajo, sea en donde sea, y les digo, Dios es sí y es no. No es como el hombre que entre medio hay un puede ser. Para Dios el puede ser no existe, no está en Él, no está en el Evangelio, no está. Dios es sí y es no. Entonces, si todos los que de las religiones que hay, voy a tirar un número, si todas las religiones de las que uno conoce en el mundo entero, que hay millones, miles, tuviera un 99% que sea de verdad esa obra, ¿no? Y hubiera un 1% que fuese engañoso, ya no pertenece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No pertenece, porque Dios es sí en sí y es no en no. Y Él, en el Evangelio de Él no hay mistura. No la puede haber de ninguna manera. Así que miren lo que les digo. Si uno como creyente en el Señor ve que una organización ayuda a los pobres, va a visitar presos, tiene una bondad que uno ve que es algo, y tiene una cosita que no está de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya no es. No es. Bueno, mis amigos, mis hermanos, voy a continuar con este tema porque avanzamos muy poquito y miren cuánto he hablado, porque quiero que ustedes entiendan estas palabras que tienen profundidad escondida ahí en estas palabras, que no es solo leerlas por leerlas, sino que tienen un contenido de un mandamiento al discípulo, al predicador. Que Dios nos ayude, nos bendiga y será hasta el próximo domingo si Él lo permite.